estamos en una nueva entrevista y en este caso tenemos la fortuna de estar con Juan Pablo. Juan Pablo es ingeniero químico, ha tenido una amplia experiencia en distintas áreas, desde la docencia hasta la investigación y desarrollo dentro de la industria, dentro de la academia. Y hoy nos va a contar un poco cómo ha sido ese proceso de trabajo con nosotros, cómo nos descubrió y también cuáles son sus proyecciones para el próximo año, también para que otras personas que estén mirando esta entrevista hoy por hoy puedan decir, mirá, qué interesante y qué camino se puede llegar a generar para este próximo año que se viene. Así que bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo el día de hoy. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, por suerte. Creo que esta etapa, digamos, esta entrevista puede estar buena como para cerrar un poco lo que fue el programa y bueno, com- digamos que también compartir un poco las experiencias y eso que siempre está bueno. Exacto. Y aparte, digo, hablábamos recién antes de arrancar la entrevista, como que también uno a veces llega a este proceso como escuchando a otras personas, Sí, profesionales de distintas áreas y viendo que capaz que uno no está tan solo en esto y que capaz que a otras personas también le pasa y bueno, también termina siendo un incentivo para accionar en lo que viene. sí, y además se ve mucho paralelismo, ¿no? A veces, aunque sean diferentes áreas, uno puede trazar paralelas a lo que a uno le compete o lo que le interesa. Entonces, siempre está bueno. Excelente, excelente. Así que bueno, hagamos como siempre, en estas entrevistas siempre viajamos un poquito en el tiempo. Y contame antes de conocernos, cómo eran tus días, cuál estaba haciendo, cuáles eran tus desafíos, qué cosas te estaban inquietando, y justamente cómo fue que nos descubriste y en definitiva empezaste a considerar esta posibilidad de trabajar con nosotros. Bueno, antes de arrancar, yo tuve ahí un cambio, digamos, de vida, por así decirlo. O sea, logré mudarme, o sea, adquirir una casa que hacía tiempo estaba en la búsqueda. Me mudé de ciudad, me fui a Montevideo, estoy en Ciudad de la Costa ahora. Hubo un cambio de rutina bastante intenso y en el medio había quedado muchas cosas por el camino, ¿no? En ese cambio, que una fue, bueno, digamos, mi actualización académica en posgrado, por ejemplo, quedó medio, bueno, quedó para atrás. En el trabajo, en realidad, bastante estable, pero bueno, también como que no tenía tanto el foco en el laburo, entonces también como que había quedado todo eso para atrás. Inclusive después, más pensando en lo que es la vida personal también, era como que tratar de adaptarse a la nueva rutina, a nuevos tiempos de traslado, porque obviamente estoy más lejos de Montevideo o lo que sea, también como que queda todo, estaba como todo medio en pausa, muy en pausa. Y así estuvo como, diría, 2 meses, esos 3 meses antes de empezar el programa. Y bueno, y después yo ya venía siguiendo la página de Tuduit en Instagram y, y bueno, además de que seguía, se me caían las publicidades, entonces como que ya había empezado a, como bueno, a mirarlo ahí y en realidad lo que pasó fue que, bueno, un mes antes como yo ya había empezado a organizar un poco la rutina diaria y como que me faltaba algo más, o sea, seguía como muy trancado en toda la parte profesional y bueno, y un día creo que dije, bueno, voy a escribirle porque me había visto que eran 12 semanas y dije, bueno, está, 12 semanas es de acá a fin de año porque era octubre, más o menos, fines de septiembre que escribí y bueno, y después en el ida y vuelta arranqué, básicamente. Excelente. Está, Excelente. por ahí. Y cuáles eran como esos grandes obstáculos que estabas viendo antes de arrancar a trabajar con nosotros y cómo te estaban impactando esas dificultades? Y básicamente organización, como falta de los foco o bueno, de darle la prioridad. Era como que me estaba, como que el bombardeo de muchas cosas al mismo tiempo, como que me estaba dificultando darle prioridad a las cosas. Inclusive se puede decir como que me paralizaba en cierto punto. Entonces, bueno, tampoco era que avanzaba. Por ejemplo, en la tesis, en la maestría, eso lo tengo parado desde hace un año, ponele, y tampoco tenía el tiempo como para empezar a traccionar. O sea, no estaba traccionando para ningún lado, estaba completamente congelado. Y bueno, y eso es parte
de la falta de organización o la falta de prioridad, porque uno capaz que llega y se pone a hacer ciertas cosas y, o no le da el hueco en su agenda, entonces, claro, era medio difícil porque cuando te das cuenta decís, "No, capaz que ya son las 8 de la noche y "Nah, ya está, hoy no arranco, y el hoy o el lunes arranco, el clásico el lunes arranco, y así estuvieron semanas. Entonces, bueno, ahí fue como que también fue otro disparador cuando me di cuenta de que está congelado y se me ha pasado un año entero y no avancé. Entonces, Claro, ese fue porque un estaba disparador. llegando, claro, estaba llegando septiembre, octubre, que fue cuando nos conociste, y te diste Sí, cuenta que, claro, en el año no habías avanzado y capaz estabas no esperando había como que, avanzado. mira, nos pasa, ¿no? Que nos venga la motivación para arrancar. Exacto, que no tenga la motivación, exacto. Entonces, era como mucho tiempo ya. Entonces dije, bueno, está algo, de alguna manera. Y bueno, y viendo un par de videos, entrevistas mismo en Instagram, antes de empezar a hablar, creo que por eso también me parece que está bueno esto. Ujú. También como que, bueno, fueron como prendiendo ahí algo en la casa, diciendo, bueno, capaz que por acá, por ahí. Excelente, excelente. Y bueno, te sumaste, empezaste a trabajar con nosotros. ¿Qué empezaste a notar? ¿Qué impactos empezaste a ver que dijiste, esto es distinto, esto me está generando un cambio? ¿Cuáles fueron los primeros cambios que empezaste a ver versus a Juan Pablo del pasado que estaba Sí, esperando que llegara la motivación para arrancar? sí, creo que el primer impacto o cambio fue la etapa uno, que es la más cortita, si no me equivoco, es el autoconocimiento, que me parece que es algo que está súper bueno, que en realidad ayuda mucho a alinear después el resto de las etapas. Si bien la etapa 5 como que engloba las cuatro anteriores, la etapa uno es como que sienta las bases para saber hacia dónde apuntar o cuáles son los puntos flacos y poder sacarle el jugo al programa. Entonces, me parece que esos primeros test de si uno los hace conscientes, si se toma el tiempo, o sea, nadie te va a decir si está bien o está mal, es como sos y creo que es lo importante de esa primera etapa. Eh, eso fue un gran cambio porque ya encaré las siguientes etapas como diciendo, bueno, yo soy así, entonces ya uno tiene idea de cómo puede eso influir en las siguientes etapas o cómo puede agregarle cosas para ir hacia donde uno quiere de acuerdo a su autoconocimiento. Y Ujú, después creo que el gran salto fue para mí fue la etapa 2 que fue el tema de organizarse y tener esta lista, no una lista infinita de pendientes, sino una lista corta en la cual esté la acción minoritaria o la mínima acción necesaria para accionar. Entender ese concepto creo que fue eh, bastante esclarecedor de cómo encarar este tipo de organizaciones y bueno, creo que esa fue de las primeras cuatro etapas, esa fue como la que más impactó después del autoconocimiento. ujú, Y después en la etapa 4 el tema de los hábitos también creo que está súper interesante porque como que empieza a cerrar un poco el resto, ¿no? El tema de la productividad y bueno, y qué hábitos o cómo buscar esos hábitos que me apalanquen esa productividad. Creo que estaba súper interesante. En la 3 fue algunas cosas como que ya venía viendo de antes de empezar el programa, entonces me resonaron, pero como que ujú. ya medio que las había visto. Y bueno, la etapa 5 es al final es como, es una bajada, porque ya incorporaste las primeras cuatro y ya tenés súper adquirido varios conceptos. Entonces, creo que de todo, creo que el de la mínima acción creo que fue bastante impactante, porque decís, a veces eso de desgranar algo que es mucho más complejo, por ejemplo, defender la tesis. Sí, tengo que defender la tesis, sí, genial, pero tenés un montón de pasos previos y el mínimo paso, como hicimos en un ejercicio, me acuerdo un día en una sala, en unas uno a uno, es mandar un mail. Mandar un mail a la tutora y ver, coordinar una reunión. Y esa es la mínima acción que inclusive en el programa en algún momento creo que lo discutimos, tipo, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, ustedes me dijiste, pará, vamos a hacer una cosa, un ejercicio, o bueno, que lo van a hacer en la etapa 5 pero nosotros que decimos la 3 eh, y en realidad estuvo bueno porque lo que tengo que hacer es mandar ese mail. Y eso ya hoy en día encadenó un montón de cosas. No defendí la tesis, no crea que la defendí en 2 meses, pero encadenó por lo menos ya tener encaminado o tener un plan más definido a futuro, ¿no? Para el año que viene.
Entonces creo que Sí, va por igual ahí. vale la pena aclarar de que tenés ya tutora, tenés un tema y tenés Sí, objetivos. sí, 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 eso Y un sí. plan de defensa para el año que viene. Sí, sí, por lo menos un cronograma está armado para el año que viene, lo cual no es menor. Total. Pero sí, esa mínima acción, pues, creo que la mínima acción fue como bastante impactante. Es decir, bueno, Excelente. va por ahí. Buenísimo, buenísimo. Yo me acuerdo, Juan Pablo, que una de las, o sea, me encantaría que me cuentes ahora como los efectos que empezaste a ver en tu día a día Ujú, y en tu dinámica, ¿no? Me acuerdo de una anécdota que me contabas de cómo antes de llegar al trabajo hacías como este repaso mental en el auto, ¿no? sí, De todas las cosas sí, que andaban en la vuelta y yo me acuerdo que era como sí, un poco como este desafío que dos por tres me hacen, que es como, Karina, no sé cómo vas a hacer para encarar esto porque esto viene conmigo desde hace años este repaso mental de pendientes, de cargas, de cosas. Contame un poco de eso y contame también qué sí. pasó después. Sí, en el trabajo sí. A ver, como decías en la presentación, hoy en día estoy en el área de investigación y desarrollo de una empresa. Entonces, eso tiene dos cosas, una buena y una capaz que más negativa. La buena es que no es un trabajo rutinario, siempre hay cosas nuevas para hacer. La negativa es que como hay siempre cosas nuevas y se hacen cosas en paralelo. O sea, no es que termina un proyecto y empieza otro. No, a veces tenemos 5 proyectos abiertos. Eso en realidad, si no se gestiona o no se organiza, es bastante caótico. Entonces a mí lo que me pasaba, lo que decía recién, era eso, tipo, yo pensaba que estaba como desconectado del trabajo, pero me daba cuenta que entre las 6 y las 9 yo voy a entrenar temprano, pero a las 7 voy a entrenar y después voy al trabajo. Entre esas 3 horas, capaz que en el entrenamiento no tanto, pero en el viaje en el auto era pensar, hoy tengo que hacer esto, no puedo olvidar al otro, no puedo. Entonces eso, cuando empecé con el tema sobre todo la segunda etapa, que era de organizar los pendientes, logré evitar tener esos pensamientos. No fue enseguida, pero fue como cada vez menos, hasta que en un momento, sobre todo ya cuando estaba en la etapa 4 y que yo ya había como medio separado, había separado lo que era mi desarrollo profesional a lo que era el trabajo, por otro lado. Entonces, mi trabajo era de lunes a viernes, literalmente de lunes a viernes, de 9 a 5 que es mi horario, y después de las 5 del viernes hasta las 9 del lunes no pensaba en nada, lo cual fue un cambio bastante significativo por un tema de desgaste mental y que en realidad te termina cansando. Total. Entonces, bueno, y me permite generar el foco fuera del trabajo de otras cosas que yo quiero hacer. Entonces, bueno, este sí fue un cambio desde el punto de vista laboral bastante importante. Y después otros cambios No, como no impactó negativamente en tu rendimiento, ¿no? Porque a veces uno piensa no, que eso no, no, es no, necesario. no, te diría que fue mejor, porque creo que hablamos en un momento también que yo te comenté con la etapa 3 con la parte de apalancamiento, que yo a veces capaz que para cerrar, no sé, 3 informes de diferentes líneas, capaz que me llevaba, no sé, 2, 3 días y después de empezar con el programa, o sobre todo un poco más avanzado, capaz que esos 3 informes en un momento los cerraba en 4 horas. Entonces, eh, es como tener el foco y sobre todo, eh, ¿qué pasa? A veces me di cuenta en cómo escribo los informes, ¿no? También, que eso es bastante interesante, de ser más efectivo en la escritura por tener más claridad mental, más foco. Entonces, hacerle foco a lo importante y comunicar lo importante dentro del informe sin tanta vuelta. Creo que eso nunca lo llegamos a charlar, pero sí es algo que me di cuenta, creo que la semana pasada o la otra, porque ya había terminado el programa y ya como tenía ese foco, y la realidad es que sí, capaz que haces te escribía un informe de 10 páginas con mucha información extra, que no estaba mal, pero era capaz que demasiado, y capaz que ahí te lo resumo en 3 4 carillas. Entonces, eso también hace más eficiente la tarea. Y no es que escribo mucho más rápido, porque tengo que ir, no, soy más eficiente en la Claro. manera de comunicarlo. Que eso me Estar más parece que claro te da claridad también en la comunicación, ¿no? exacto, sí, sí, exacto. Y eso lo vi, por ejemplo, otro ejemplo en el trabajo, con las reuniones, hacer reuniones efectivas, tener una agenda de lo que se va a tratar el día. Eso lo vengo aplicando también mucho en la parte de la tesis, con las reuniones con la tutora, que también yo tenía una agenda y como uno ya está claro al momento de la reunión, capaz que en una hora saca todos los temas de la agenda y saca temas extra, como hemos hablado alguna vez. Entonces, eso sí, eso también bastante, bastante positivo de haber hecho el programa.
Excelente, Juan Pablo. Está buenísimo porque tiene que ver con este empalme que a veces nos cuesta como verlo, pero que tiene que ver con que esto vos lo puedes aplicar en lo personal y en lo profesional, porque básicamente es en la aplicación de Exacto. cualquier proyecto u objetivo que tengamos Sí, presente y que querramos priorizar. sí, yo Eh, creo que eso es bastante interesante, ¿no? Porque uno a veces cree que esto es solo para el trabajo y en realidad lo del trabajo para mí fue como algo accesorio. Yo estaba centrado más en mi desarrollo profesional y cómo organizarme yo. O sea, capaz si yo tuviera mi emprendimiento, obviamente me abarcaba todo, pero en realidad yo no soy responsable del área donde trabajo. Yo soy una persona más, un investigador más. Entonces, trato y alguna cosa he logrado de llevarlo hacia mis superiores, que está buenazo, pero obviamente no depende de mí, pero que eso también, capaz que en el grupo pudo haber afectado, pero bueno, eso soy yo para decirlo, pero sí, 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 es muy aplicable a diferentes niveles laborales y profesionales, lo cual está bueno. Excelente. Y Juan Pablo, imagínate que no hubieses tomado este programa, ¿cómo te verías ahora, a fines de diciembre? ¿Cómo te imaginas que Yo creo podrías que llegar? con el posgrado seguiría en el mismo lugar que hace 3 meses, lo más seguro, o capaz que hubiese avanzado en algo, pero capaz que avanzado en la dirección incorrecta también, porque hay diferentes maneras de avanzar. Yo creo que en la dirección que avancé, creo que era la que debía hacer, por esa claridad que me dio el momento de hacer el programa y tomarlo realmente como mi ejercicio del programa, avanzar en esa área. Eh, y yo creo que en el trabajo, capaz que esas mejoras no las veía. Capaz que sí, porque obviamente no trabajo solo, trabajo en un equipo, entonces a veces tus compañeros también te alientan o te ayudan a cambiar ciertas cosas, pero lo más seguro capaz que no. Así que sí, no, yo creo que si no lo hubiese hecho, creo que estaría, no sé si en el mismo punto, pero capaz que avanzando hacia direcciones que no eran las más eficientes o las que me daban mayor rédito al momento del desarrollo. Excelente, excelente. Y bueno, y ahora que como bien dijiste, egresaste del programa y tenés toda la visión completa, ese 360 del que Ujú, hablamos siempre, ¿cómo comparás tus expectativas del inicio, que seguramente, nada, estaban basadas en tu intuición un poco, ¿no? ¿Cómo sí. comparás esas expectativas del inicio con tus resultados al final? Mira, yo creo que en cierto punto más de lo que esperaba, porque eh, creo que esa primera etapa del autoconocimiento es una de las claves del programa, porque a uno le pueden dar un montón de herramientas, como son las etapas 2, 3, 4 y la 5 que es la que engloba las otras tres, pero tener esa primera etapa en realidad te ayuda a eso que hablaba antes de sentarte y decir, bueno, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Eh, ¿Soy lo que quiero ser? O eso abrir los ojos y decir, bueno, necesito, no sé, tener ciertos hábitos para ser la persona que quiero ser. Que capaz que es más filosófico eso, ¿no? O sea, no es tanto de la herramienta en sí. Entonces, por ese lado, creo que cuando recién lo vi, dije, fa, creo que capaz era algo tipo esto de autoconocerse, autoayuda, digo, esto no puede ser autoayuda, no puede ser así. Y no, no es así. O sea, tiene mucho de ejercicio, tiene mucho, pero sí te abre a conocerte y yo qué sé, también uno puede hacer terapia y también se puede conocer, pero esto es como más enfocado al programa en sí, lo cual te ayuda mucho a encarar el programa. Creo que por eso creo que eso a mí por lo menos me dijo, mira, al final no, uno a veces le cae en tipo etapa uno y decís, es esto, no sé, capaz que me esperaba algo más, pero cuando empieza a ver después las siguientes etapas y toma en consideración lo que fue esa etapa de autoconocimiento, además de que uno está guiado, ¿no? No hace esto solo, o sea, entonces, al estar guiado, la persona ya también vio el autoconocimiento y sabe, o sea, un poco cómo encarar las reuniones contigo y el uno a uno, que es súper importante. Y después lo otro, las ventanas de productividad, que creo que eso también está bueno porque baja a tierra un montón de cosas que ves en el programa y que a veces
hay gente que tiene dudas o plantea situaciones que no las viviste todavía en el programa. Y eso, en realidad, vos podés hacer un paralelismo con eso, porque hay gente de diferentes ámbitos y profesiones totalmente distintas una de la otra, pero me acuerdo un ejercicio que hicimos que me gustó mucho, que fue un día de mañana, éramos pocos, y uno plantea una situación y todos damos un feedback. Eso estuvo re interesante. Creo que yo no llegué a plantear mi situación. Eran tres consultas que tenía que hacer cada uno. Y no llegué a plantearla porque mis tres consultas ya otros tres compañeros de la ventana las habían hecho. Entonces ya hemos tenido el feedback y creo que yo di feedback de una pregunta que yo tenía. Y lo cual estuvo bueno, estuvo re bueno. Entonces está, creo que eso también, el tema de estar acompañado y eso que ayuda un montón. Ujú. Entonces cuando uno suma todo, decís, sí, está, era igual o más de lo que uno podía llegar a esperar. Así que bueno. Y bueno, y si algún momento alguien que ve este video lo hace, no se pierdan los eventos de fin de año, que eso estuvo muy bueno. Así que bueno. Es una Sí, chapita, la sí, que chapita es del una evento de fin de chapita año. que no voy a contar mucho porque antes son cosas medio secretas, entonces está, no voy a ahondar mucho, pero están buenas. Está muy bueno, bien, 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 me gustó ese gatillo. Y bueno, Juan Pablo, para ir terminando, me encantaría que puedas comentar un poco, bueno, ¿qué le dirías a esa persona que justamente está viendo esto y está diciendo, será para mí, me animaré, lo haré? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que capaz que una de las preguntas que hiciste antes, ¿no? Que se la haga, ¿cómo se proyecta de acá a 3 meses? 4 meses, son 12 semanas del programa. Si a cada 4 meses no tomo acciones en el momento que está, eh, creo que estamos en un momento, en general, como, ahí me pongo un poco filosófico, como sociedad, en el cual generar comunidad nos puede ayudar mucho. Y creo que es lo que genera este programa, ¿no? La comunidad, las ventanas de productividad, los resets y eso que son otras instancias, terminan generando comunidad y eso a veces es lo que uno más precisa, no porque nosotros no sepamos hacer las cosas, ¿no? O sea, yo entiendo que todos los que a veces están en esta situación saben o sea, son especialistas en lo que hacen y capaz que a veces les falta un tema de estar acompañado y creo que eso está bueno. Me parece que eso es súper importante y pero que te pregunten eso, bueno, de acá a 4 meses, ¿cómo te ves si seguís en la misma? Que fue más o menos lo que me pasó a mí. Después uno puede ver videos, no se queden con este video, miren otros. Capaz que también tienen otros piques que están buenos. Y creo que se hagan esa pregunta. De acá a 4 meses, ¿cómo se ven si siguen haciendo las cosas como hoy? Y capaz que, bueno, capaz que sí, voy a estar mejor. Y bueno, está, depende de cada uno. Pero bueno, creo y que piensen eso también, que si estar acompañados no les ayudaría un poco, capaz que a entrar en foco, porque al final es eso. Es como tratar de enfocarse en lo que realmente quieran, ¿no? Hay que conocerse. Por eso la etapa uno yo la recalco como súper importante. Claro, porque como decías vos, al principio decís, ¿y esto para dónde va? Y claro, en realidad es lo que yo digo de las patas de la mesa. No Sí, podemos generar un sistema de productividad y organización personal que venga a perdurar a lo largo del tiempo si en definitiva no atacamos cada una de las aristas. Así que sí. bueno, Juan Pablo, te libero, pero muchísimas gracias. Fue espectacular esta entrevista, creo que da para mucho Bueno, más. Pero bueno, quien te diga, te citamos más adelante. Así que muchísimas gracias por tu bueno, tiempo, Juan Pablo. esa voz.